Kiosco. Pues le seguimos con el tema de García Luna, ¿no? Sí, vamos a estar intentando comunicarnos con nuestro compañero Miguel Arzate, que se encuentra todavía allá. Tiene pues el reporte de lo que son las instrucciones del juez Brian Cogan al jurado para ver qué criterios tienen que tomar en cuenta para hacer esta deliberación, que es lo que está pendiente, pues finalmente la sentencia de Genaro García Luna. Pero mientras eso sucede, pues vamos a ir platicando porque ayer pues se dio este último momento en donde se ofrecieron los alegatos finales por parte de la defensa y de la fiscalía, y creo que vale la pena ver a detalle el trabajo que se hizo desde Presidencia en seguimiento a esta audiencia del día de ayer. Este miércoles 15 de febrero, en el día número 13 de las audiencias en la Corte del Distrito Este de Brooklyn, Nueva York, tanto la Fiscalía como la defensa presentaron sus alegatos finales. El juicio contra Genaro García Luna ha concluido. Ya únicamente queda la deliberación del jurado. La fiscal, Sarita Comatredi, se tomó 3 horas para conectar todos y cada uno de los testimonios de los 25 testigos en el juicio. Explicó el caso de una manera clara y detallada y declaró que, conscientemente, el acusado se asoció con el crimen. Además, colocó una pizarra con fotos donde presentó la estructura de lo que llamó un cártel de 15 miembros liderado por García Luna, el cual se mantuvo operando durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón. La Fiscalía dejó en claro al jurado que García Luna no era un cómplice más del cártel de Sinaloa, sino un aliado clave y estratégico para su crecimiento. Sin su ayuda, no hubiera sido posible la expansión del cártel ni todo su poder en México y el continente. Comatredi señaló que los 9 testigos colaboradores, sin tener contacto entre sí, coincidieron en todas sus declaraciones relativas a García Luna y en lo importante que fue este para el cártel. Afirmó que esto se probó más allá de cualquier duda razonable. Reiteró que de acuerdo con todo lo presentado, el cártel de Sinaloa gozaba en México de protección al más alto nivel, refiriéndose al expresidente Felipe Calderón y a Genaro García Luna. La fiscal también hizo énfasis en el dinero que recibió García Luna y dijo que para los políticos el dinero no significa algo para gastar, sino poder para comprar gente, para comprar medios, para comprar aliados y para corromper. Con esto, infirió que buena parte del dinero estaría en las propiedades de García Luna, en bienes a nombre de otras personas, en campañas políticas o en sobornos a medios de comunicación. Comatredi pidió al jurado que no se dejen engañar por la defensa y no permitan que les digan qué sí y qué no es evidencia. Afirmó que la evidencia real es la que el juez admite en la corte, incluyendo los testimonios bajo juramento. Al final de su alegato, pidió que se aplique la ley y que García Luna sea declarado culpable. En el alegato final de la defensa, el abogado César de Castro insistió en que los testigos presentaron múltiples versiones distintas de hechos como el decomiso de Manzanillo, la historia del secuestro o la entrega de sobornos en el restaurante Champs-Élysées, por lo que estas declaraciones no son confiables. El abogado defensor manifestó que si lo que la fiscalía dice es cierto, García Luna habría recibido personalmente $274.300.000 y se preguntó dónde está ese dinero. Afirmó que no existe evidencia documental de que ese dinero haya sido gastado, compartido o que existan propiedades a nombre de otras personas. Aseguró que la fiscalía solo puede corroborar los decomisos, pero no la supuesta cooperación y colaboración de García Luna. De Castro afirmó que todos y cada uno de los testigos tienen muchas razones para mentir, pues son asesinos y secuestradores que buscan reducir sus sentencias o quedar libres a cambio de sus testimonios para llevar a García Luna a la cárcel. El abogado defensor describió a García Luna como una persona honorable, trabajadora y como la cara de la lucha contra las drogas en México, de la que ahora todos se quieren vengar. Dijo que su esposa es una aliada trabajadora que ha sabido ser emprendedora. Para terminar, De Castro propuso al jurado lo que llamó una salida rápida: desechar todos los cargos con el argumento de que García Luna no forma parte desde el 2012 de ninguna conspiración criminal porque desde ese año no es funcionario público y el tiempo para procesar cualquier delito anterior ya pasó. Tras el alegato final de la defensa, el fiscal Erin Reed tomó la palabra para rebatir ciertos puntos. Pidió al jurado no tomar la salida rápida propuesta por De Castro, pues afirmó que la conspiración criminal de García Luna tan sigue vigente que el cártel de Sinaloa se mantiene más fuerte que nunca. Respecto a las supuestas distintas versiones de los decomisos, la fiscal manifestó que son los mismos hechos, simplemente relatados desde distintos puntos de vista.
También rechazó como totalmente falso lo que De Castro mencionó sobre la venganza criminal a García Luna. Afirmó que el acusado no arrestó a los testigos ni les decomisó sus drogas, sino que fueron otras autoridades como el Ejército, la Marina y en algunos casos autoridades estadounidenses. Reed concluyó insistiendo que las constantes exigencias de la defensa por pruebas físicas son solo una distracción, ya que se ha dicho desde un principio que este juicio no es un caso de ese tipo, sino de conspiraciones secretas donde si alguien graba algo, como dijo un testigo, podría ser asesinado. Adicionalmente, ayer se reveló la transcripción de la conversación privada entre la Fiscalía, la defensa y el juez durante la audiencia del martes, tras la objeción de la fiscal cuando el abogado de Castro preguntó al rey Zambada si había entregado $7 millones a Gabriel Regino para una supuesta campaña electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador contra Vicente Fox. En la transcripción, ante pregunta directa del juez, el abogado defensor acepta que la información en la que se basó su pregunta no se encuentra en ningún testimonio que el testigo hubiera proferido, sino en unas notas anónimas que pudieron haber sido escritas por quien sea. La Fiscalía objetó que se mencionara el nombre del actual presidente de México, argumentando que era una distracción, además de ser difamatorio. El juez Kogan respondió que si esto existiera en algún testimonio podría hablar de la credibilidad del testigo, pero que ya que el rey Zambada lo negó, ese era el final de la historia y la defensa debía de cambiar de tema. Hoy, 16 de febrero, el juez Brian Coogan explicará el procedimiento, lineamientos y reglas a los miembros del jurado para analizar y discutir la evidencia y los testimonios del caso en contra de García Luna. Una vez terminadas las instrucciones del juez, comenzará la deliberación, posiblemente el viernes. Vale la pena subrayar que en este periodo de deliberaciones el jurado podrá resolver que es culpable o inocente García Luna en torno a las 5 acusaciones. O sea, puede decir el jurado solamente es responsable de 3, tráfico de cocaína, haber mentido a la autoridad, o puede ser culpable de las 5, pero bueno, tendría que darse el veredicto por unanimidad para que se cumplan las condiciones de este propio juicio. El presidente López Obrador también habló del dinero, o sea, el origen del dinero, porque hay una gran discusión. César de Castro, este abogado maromero, pues quiere decir que no está reflejado en ninguna parte lo que recibió García Luna, más de $200 millones de acuerdo a los propios testimonios en los cañonazos del narco, y pues hay que seguirle la pista al dinero, sin duda. O sea, sí, pero el presidente un poco hace el cuestionamiento de cómo es posible que cierre su alegato diciendo dónde está el dinero, como diciendo no se comprobó nada también, además. Y el presidente dice, aquí yo te pongo las pruebas. Hay un juicio abierto en Florida, no por 200 millones, sino por 745, ¿no? Y más lo que salga, porque eso todavía está abierta, esa investigación. Entonces, bueno, pues uno de los cuestionamientos centrales del presidente el día de hoy. ¿Por qué lo planteo? Porque así terminó diciendo, ¿dónde está el dinero? A ver, las evidencias, las pruebas, pues está en un juzgado, ahí están las pruebas, de Florida, ahí está la denuncia, incluso ya es un proceso en curso, porque ya los abogados de García Luna y de sus socios se ampararon y perdieron en el inicio del juicio, porque estaban alegando de que no se tenía por qué haberse presentado la denuncia en Florida si los hechos se cometieron aquí, y se hizo en Florida porque allá están los bienes. Y entonces resolvió el juez en Florida de que el gobierno de México tenía razón, y está el juicio. El abogado ayer dice, ¿dónde están los bienes? Hasta mencionó una cantidad, 200, dice, si fuese cierto que recibía sobornos, tendría $200 millones. La denuncia que se presentó en Miami no es por $200 millones, es por $700 millones. Es parte de un modus operandi, es decir, es corrupción. Corrupción, además se mezcla dinero del narco con dinero público, porque obtuvo muchos contratos
García Luna a través de diversas empresas para saquear al erario y además recibía estos cañonazos de dinero. Pues así como no, o sea, no fue un tema de un genio en el mundo inmobiliario como lo quiso plantear su esposa, diciendo a partir de un crédito de Fobiste este señor amasó una fortuna de más de 700 millones de dólares. O sea, sino que nos enseñe García Luna cómo se pesca, o sea, esta lógica de yo les voy a enseñar, ¿no?, cómo pescar, no darles el pescado, pues ya vimos de qué se trata en buena medida esa filosofía, el saqueo, la corrupción, todo esto. Y bueno, la pregunta en medio también de este juicio es ¿en dónde está Felipe Calderón? ¿En dónde estás, Felipe? Haces falta en ese organigrama. Básicamente ese es el mensaje que nos llega de la mañanera, porque los fiscales presentan este organigrama en donde colocan a García Luna. Además es de escándalo, porque lo colocan como el líder de un cártel. O sea, era el secretario de Seguridad Pública Federal del Estado mexicano. Un y lo minicártel, ponen dijeron, ¿no? como líder de un minicártel, ahí con su brazo derecho, Luis Cárdenas Palomino, del otro lado también Ramón Pequeño, y de ahí para abajo, el cártel de Genaro García Luna. O sea, no podemos dejar de señalar que todos estos eran policías formales, eran delincuentes uniformados, lo que teníamos en el sexenio de Felipe Calderón. Y de Vicente Fox, no hay que dejarlo Sí. fuera, porque finalmente, ahí antes viene, de eso, ¿verdad? fue director de la Agencia Federal de Investigación, en donde también, salió en el juicio todos los sobornos que se dieron desde esa época, ¿no? Y situaciones que tienen que ver también con la protección del cártel de Sinaloa. De hecho, una de estas versiones, lo que ha salido es, nosotros pusimos a Felipe Calderón, o sea, el cártel puso, y luego a Felipe Calderón le impusieron de nuevo a Genaro García Luna, después de que había estado en la AFI, pues porque era el que les funcionaba. Es decir, hay un continuo ahí que no empieza tampoco con Felipe Calderón. Claro. Y que sí, es importante como ir dices, hacia arriba, quedó muy mochado el tema. como dices, a García Luna lo impusieron, pero con cañonazos de dinero, ¿no? Como decía Obregón, que era imposible resistirse a cañonazos de 50,000 pesos. Bueno, a estos ya manejan dólares, ¿no? Otra dimensión, pero sí hace falta el héroe de esta película, que es Felipe Calderón. Básicamente es lo que plantea el presidente al decir, esto no es todo, ¿eh? Vamos a escuchar. Comentado por la Fiscalía de Estados Unidos y hasta un organigrama de quienes operaban. ¿No tienes el organigrama? Pero ahora sí que, como en la época de Fox, dejaron al águila mocha, porque es como si García Luna se manejara solo y para arriba, aun cuando lo dijo la fiscal, pero no está en el organigrama. Y dentro de la doctrina de la hipocresía, que también aplica a nivel internacional, ¿no? ¿Cómo Porque no? esto que plantea López Obrador no solo se circunscribe para México y algunos actores políticos, sociales, sino en el caso de la relación bilateral. Y a propósito de la lucha contra el narcotráfico, pues ahora resulta que quieren actuar como le hacían antes, ¿no? Regañándonos. Los de la DEA, ¿no? Y diciéndole a México qué es lo que tiene que hacer. México tiene que decomisar más, México tiene que detener más, México tiene que extraditar más, ¿no? Desde la directora, la voz de la directora de la DEA, que por supuesto es destacado de una manera muy importante, en primera plana por varios periódicos el día de hoy. Por lo menos detectamos el Reforma, el Universal, Milenio del día de hoy, destacando esto de... La DEA dice que en México no están haciendo lo suficiente para parar el narcotráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Y uno dice, pero qué cinismo. O sea, justo lo que estamos viendo en un juicio que se supone que se da en el marco del combate de Estados Unidos al narcotráfico a su país. Justo lo que estamos viendo ahí es, no queremos embarrar nada, no queremos moverle nada en qué pasa de la frontera para acá, ¿no? Ni con el dinero, ni con las armas, ni con las drogas. Es decir, parece que se distribuyen solas, pero la DEA está muy buena para decir, en México no están haciendo lo suficiente. Y vale la pena que veamos cómo
ciertos medios son comparsas de esta narrativa y de García Luna no dice nada, pero sí, por ejemplo, si los vamos repasando, Reforma en primera plana, en la parte de abajo, tiene este reclamo, ¿no? De la DEA a México en lo que hace a más acciones antinarco, que se requiere que México pues, le meta más a fondo este asunto. El Universal lo mismo, o sea, de García Luna nada, en la parte inferior, DEA exige al país más acción contra fentanilo, Milenio lo mismo, habla de Aeromar y de otros temas, no de García Luna en específico, y también exige DEA a México hacer más contra los cárteles por la proliferación de fentanilo. O sea, se ponen de alguna manera del lado de este reclamo, como diciendo México no está haciendo nada, que además hay que destacar que recientemente se dio la detención de Ovidio Guzmán, que también, pues, entre otras cosas, se le adjudica el traslado de fentanilo y de otras drogas a los Estados Unidos. Y cuando vino, el presidente Biden reconoció la cooperación de México. También estuvo el secretario de Estado, Anthony Blinken, que lo mismo reconoció la labor. Pero de pronto, si algún funcionario o funcionaria dice algo que pueda, pues de alguna manera, significar un reproche a la 4T, algunos sí lo colocan en primer nivel, ¿no? Como si esa fuera la postura que hubiera, ¿no? Del propio Biden, que además Biden ha dicho, hay cooperación, hay buena relación, hay que seguirle, ¿no? Sí, pero bueno, Estados Unidos no es un monolito, como sabemos, y, Sí. y de todas maneras Sí, Biden sí, ha sido sí. la cara amable, cuando menos hacia afuera, pero también. Tenemos los dichos, las declaraciones de la encargada de la DEA, Ann Milgram, sobre este tema, que es lo que están destacando en varios medios. Vamos a escucharla porque es impresionante el nivel de arrogancia. There are three ways in which we believe that we would like to see Mexico cooperate far more with DEA and with the United States. The first, and this is under the bicentennial framework, the first is information sharing. We are not getting information on fentanyl seizures. We are not getting information on seizures of precursor chemicals. And that kind of information, as you rightly state, is vital for both countries, both for Mexico and for the United States. Second, we are very concerned about the clandestine labs across Mexico, and we have offered and continue to offer and stand ready to work in partnership with Mexican authorities to dismantle and take down those clandestine labs throughout Mexico jointly and to be of any service that we can. And finally, the last point you just mentioned, the Garcia Luna trial, which is a DEA investigation. The trial is ongoing in the Eastern District of New York this week. One of the things we are looking for Mexico to do is to arrest and extradite more individuals to the United States. Pero hay dos observaciones a bote pronto. O sea, ellos ponen los consumidores y ponen las armas de alto poder que utilizan los cárteles de la droga para el traslado del fentanilo, entre otras cosas. Entonces, si van a hablar de esta necesidad de cooperar, que también pongan las barbas a remojar y nos digan qué van a hacer para frenar el tráfico de armas, qué van a hacer para que se baje el número de consumidores. Es escandaloso lo que allá se está demandando de este tipo de drogas. Y bueno, pues no se trata nada más de andar tirando la piedra y escondiendo la mano, ¿no? Para sancionar, hay una demanda de México a Estados Unidos, a las armeras de Estados Unidos. ¿Qué va a hacer Estados Unidos para sancionar justamente esta venta de armas ilegal y que también terminen acá, además de ese operativo que fue, pues ahora sí que diseñado desde Estados Unidos, rápido y furioso? Lo que pasa es que aquí pues también nos pusimos de tapete, ¿no? Ahí hay una clave en lo que dice Ann Milgram, que es: queremos que nos dejen hacer en México, ¿no? Que es un poco como operaban las cosas antes, la DEA aquí metida, las agencias, con los resultados que pues hemos conocido de eso también, donde ha habido matanzas, corrupción, o sea, los resultados no han sido los mejores, además de, evidentemente, una invasión a la soberanía del país, en donde de Estados Unidos decide qué es lo que pasa aquí, y eso se frenó, y entonces ahora están queriendo otra vez usar el chantaje del tráfico de drogas para decir: queremos que nos dejen entrar, no nos informan, dicen. Pues ahí están las conferencias matutinas todos los jueves dando el parte de qué es lo que ocurre, nada más en 2022, aquí estamos viendo, recuperamos estos datos, 107 narcolaboratorios han sido desmantelados, 46 laboratorios
en lo que va de enero a febrero de 2023. Ayer el presidente estaba refiriendo que fue el desmantelamiento del más grande laboratorio de que se ha tenido noticia allá en Sinaloa y que reportaba pues una pérdida para el narcotráfico de 1.500 millones, ¿no? Más o menos. Ahora, aquí vemos pues ahí está. un segundo laboratorio, el 15 de febrero de 2023, el equivalente a 1.457 millones de pesos. O sea, una serie de acciones que nos dejan claro que el Estado mexicano, es decir, lo que significa el apoyo de la Marina, de los militares, de la Guardia Nacional, sí están de forma continua operando en contra de los cárteles de la droga. Pero también en Estados Unidos hay un asunto muy electorero, muy politiquero. Utilizan este tema, dicen algunos legisladores que han presionado a Biden, deberían de designar a los cárteles de la droga como grupos terroristas. ¿Con qué fines? Para que puedan entrar, como Pedros por su casa, a México, hacer hasta intervenciones bélicas, porque si son los cárteles, grupos terroristas que ponen en entredicho la seguridad de Estados Unidos, pues ya sabemos cómo se las gastan. Y por eso la postura de México siempre ha sido, no podemos caer en esos esquemas, tiene que haber entendimiento, cooperación, sí, pero respeto a las soberanías, ¿no? Respeto. Aquí vamos a cerrar este tema y nos vamos con otro, que es el de la quiebra de Aeromar. Ayer informa la propia empresa que cierra todas sus operaciones en una situación, de endeudamiento brutal. Aquí, bueno, ahí está el comunicado, veíamos de Aeromar, en donde una de las cosas que dice, hay que decir, es que además de anunciar el cese definitivo de sus operaciones, el hecho de que la aerolínea realizó todos los esfuerzos por preservar la fuente de empleo de casi 700 trabajadores y sus familias, eso dice la empresa, y pese a las dificultades financieras experimentadas, los salarios base del último año de cada uno de los colaboradores fueron liquidados en su totalidad. Eso dice Aeromar, cosa que pues fue desmentido ahora sí que por todos lados, ¿no? El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el gobierno, los trabajadores, todos dijeron, oigan, a nosotros nos deben. La deuda de Aeromar asciende a 70 millones de pesos en combustible nada más, 74.161.379 en la administración de la aerolínea, 523 millones de pesos al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México por concepto de impuestos y uso de hangares en la Terminal 2. Tenemos más. En salarios y prestaciones, 120 millones de pesos y 74 millones de pesos en adeudos con aeropuertos y servicios auxiliares. En total, más o menos la deuda de Aeromar, de la empresa, es de 4,000 millones de pesos. De la empresa, que no de los empresarios, es lo que explicó el presidente. Ellos se fueron pues más o menos bien acomodados y ahora lo que se está tratando de hacer es, uno, que no queden afectaciones en los consumidores que ya tenían boletos de Aeromar, más o menos estamos hablando de casi 5,000 personas que ahora están absorbiendo otras aerolíneas, 3 aerolíneas, Aerobús, Viva Aerobús, sí. Mexicana, Aeroméxico y ¿la otra cuál es? Volaris. Y Volaris, exactamente. Sí, que además es un esquema de cooperación, ¿no? De contingencia. Cuando pasa esto, pues las otras aerolíneas le entran. Pero pues, bueno, aquí vemos incluso el comunicado de Viva Aerobús, en donde informa sobre la política de apoyo para los pasajeros de Aeromar, que al final del día, ya compraron un boleto, ya hicieron el gasto, y bueno, pues ahora estas aerolíneas, también ahí está el mensaje de Aeroméxico, pueden darle cabida, ¿no?, a estas personas, a estos usuarios. Ahora, es importante destacar, bueno, por ahí viene el comunicado de Volaris, ¿no?, también en el mismo sentido, y es importante también destacar que esta película ya la vimos en el caso de Mexicana de Aviación. Así es. O sea, el dueño de Mexicana, Gastón Azcárraga, pues es un hombre multimillonario, le siguió yendo muy bien, y como tienen información privilegiada, pues ya saben que va a quebrar su aerolínea, dejan de pagar el combustible, dejan de pagar los derechos para los aeropuertos, dejan de pagar impuestos. ¿Y qué hacen con ese dinero? Pues dicen, vénganse para acá. Y lo mismo sucede en el caso de Aeromar. O sea, si los propios dueños, los accionistas, saben que va a quebrar,
Dicen, mira, mientras tanto no pagues impuestos, no le pagues bien todo lo que se debe a los trabajadores, ahórrate hasta la gasolina y todo ese dinero se lo llevan. No es como que vayan a sufrir. Aquí el tema central es qué va a pasar con los trabajadores, que es la lucha que también dieron los trabajadores de Mexicana de Aviación, que ahora que el Estado mexicano dice vamos a echar a andar el nombre de la aerolínea porque no es exactamente lo mismo, se utiliza el nombre, dice ese dinero se va a dar a los extrabajadores de Mexicana, ¿no? Entonces, lo que sí queda muy claro, audiencia azul, es que no es un tema competencia de López Obrador, no es porque López Obrador haya tomado una mala decisión. Todo esto también corresponde con un clima adverso a todas las aerolíneas por la pandemia. Si no hay vuelos, pues cómo iba a haber utilidades, ¿no? Así es, y lo que queda claro aquí es, también retomando lo que ha sido la trayectoria de las aerolíneas y de otras empresas, es que, o sea, si no había tráfico de influencias, entonces no había utilidades. Es una barbaridad pensar las cosas de esa manera de la iniciativa privada mexicana, pero algo así pasó. Y esto que mencionas de los trabajadores de Aeroméxico es muy importante porque... ¿De Mexicana? ¿De Mexicana? De Mexicana, porque todo el tiempo las estoy confundiendo. Que las dos eran muy buenas aerolíneas en su momento, ¿no? Ese es uno de los temas que en este momento también se están intentando abordar, una de las preocupaciones centrales que va a pasar con los trabajadores de Aeromar. Y dices, no es competencia del gobierno, sin embargo, el gobierno está hablando y negociando con las aerolíneas para que puedan absorber la mayor parte de los trabajadores. Y por otra parte, pues se va a ver el tema pues, del adeudamiento que se tiene con ellos. Vamos a ver parte. Oye, y con el SAT también, porque sugirió el presidente que por ahí hay una investigación. No vaya a haber un tema penal, de administración fraudulenta, de dejaron de pagar impuestos a los trabajadores. Ahí ya también sería otra cosa, ¿no? Me parece que va a haber un embargo precautorio, pero bueno, ¿sí? Vamos a ver lo que explicó el presidente esta mañana. Fue una empresa mal administrada. Son de esos casos en donde quiebran las empresas, pero no, los dueños se fueron, creo que Israel, dejaron abandonada la empresa, con deudas, pero de tiempo atrás, mucho antes de la pandemia, y no le pagaban a los trabajadores. Nosotros, para que pues no cerraran la empresa, mantuvimos sin cobrarles deudas al Estado mexicano, ¿no? Al aeropuerto, al SAT, y se está buscando, fue la instrucción que di, apoyar a los trabajadores. Se está buscando colocarlos, son alrededor de 500, y a quienes compraron boletos se les va a reconocer su dinero. Las rutas están dispuestas a cubrirlas, creo que 3 líneas aéreas, y se va a resolver el problema. Es totalmente inviable en lo económico, lo comercial. No es posible rescatar algo que tiene un pasivo altísimo. Bueno, debe hasta la renta de los aviones, deben combustible exactamente. Se está presentando una denuncia, primero los trabajadores, de acuerdo a estos procedimientos, es garantizarles a ellos sus derechos, y luego lo que tiene que ver con las deudas en el SAT, en el aeropuerto y todas las demás deudas, el Seguro Social. Y a propósito de lo de Mexicana, le preguntaron a López Obrador sobre si se va a utilizar el avión presidencial, el que le compró Felipe Calderón a Peña Nieto, si se va a utilizar en esta aerolínea. Dice, el problema es que es para trayectos muy largos este avión. Y no ha salido ni en rifa ese avión porque además es un exceso, es grotesco. O sea, ni Huicho Domínguez lo habría imaginado. ¿Quién quiere ese avión? Bueno, la última oferta se le hizo a Biden y creo que Biden también dijo, no, la verdad es que no nos sirve, o sea... No nos sirve, entonces por eso hoy el presidente otra vez le lanza unas preguntas a Felipe Calderón. ¿Por qué? ¿Por qué, Felipe, nos dejaste esa herencia? Vamos a ver. Nos dicen, a ver, Calderón, ¿por qué le compraste ese avión lujoso a Peña? Ya cuando Peña era presidente electo. ¿Por qué?
lo hiciste? ¿Por qué no te esperaste y si hacía falta un avión, que lo comprara Peña, que ya iba a llegar? Y además, ¿cómo mandas a hacer un avión especial, tan lujoso, tan caro? Desde luego, el presidente Peña debió decir, se cancela ese contrato, pero no lo hizo, se queda con el avión. Y ahora, pues, no hay quien lo compre, porque además fue un fraude desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista administrativo, un fraude completo. Imagínense un avión que solo es justificable su uso si vuela 5 horas, pues es todo el territorio del país, es volar de Tijuana a Mérida o a Cancún, pero no se puede ir de la Ciudad de México a Zacatecas, ni a Guadalajara, ni a Oaxaca, porque apenas está subiendo y hay que bajarlo, y ya su costo se incrementa considerablemente. Porque es un avión para ir a Europa en 10 horas, sin recarga de combustible. Pero eso es en lo técnico, que no pudieron comprar un avión para 10, 15 pasajeros, normal.